Por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. El Señor cita aquí un fragmento, un versículo del profeta Isaías dentro de la parábola del sembrador y su explicación. Cuando leemos Marcos 4 del 1 al 20, uno podría decir, ¿ya para qué homilía? Porque si el Señor dice la parábola y luego la explica, pues lo que pueda decir el sacerdote, pues quizás, ojalá diga algo bueno. Pero algo hay que decir. Y en este contexto, el Señor empieza a hablar en parábolas. Ya sus primeros apóstoles les había explicado las cosas como más directamente. Pero a la gente le explica así con estos ejemplos tomados de la vida cotidiana, de la vida campestre, para explicarle las verdades del reino. Y claro, los apóstoles se quedan extrañados porque dice, a nosotros nos dijo con claridad, creímos en Él y le seguimos. ¿Por qué a la gente no le dice lo mismo? ¿Por qué no les explica como nos explicó a nosotros? Uno de los motivos por los que el Señor no explica así directamente es porque probablemente si lo hacía directamente se iba a echar enseguida a todos sus enemigos, más rápido de lo que ya se los echó. Entonces todo iba a ser como más violento. Y por tanto algunos dicen que por eso el Señor empieza a explicar en parábolas, porque solo aquel que tiene el corazón limpio, solo aquel que tiene un corazón sencillo puede acoger y entender la parábola y comprender el mensaje del reino allí contenido. Pero luego llama la atención la cita de Isaías, por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán. Uno podría decir, pero vamos a ver, si el Señor ha venido para que le vean y le entiendan, ¿por qué dice esto? ¿Por qué el Señor complica las cosas? En realidad, lo que el Señor está diciendo con esta cita es que Él se está presentando como un profeta, y ciertamente lo es más que un profeta, lógicamente, pero se presenta como un profeta. Estas palabras de Isaías tienen un contexto. Isaías anuncia el mensaje, quiere hacer llegar la palabra de Dios al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le escucha. Y termina mal la historia de Isaías. Pues lo mismo va a suceder con Jesús. De algún modo Jesús, con la parábola del sembrador, nos está anticipando lo que le va a suceder en la cruz. Está adelantando ya desde el principio del Evangelio de San Marcos, está diciendo, oye, lo que le pasó a Isaías, cuya historia terminó mal, pues me va a pasar lo mismo a mí. ¿Por qué? Porque no han acogido el mensaje. Aquellos que se convierten luego en sus enemigos tenían el corazón duro. Y por eso el contexto es perfecto, porque la parábola explica muy bien cómo esa misma palabra puede llegar a distintos corazones y cada uno lo acoge de distintas maneras. Acoger la palabra con corazón sencillo nos permite entender también el mensaje de la cruz, que es quizás el mensaje de Cristo más incomprensible a los ojos del mundo. Podríamos decir que es la mayor de las parábolas. Por eso, sí le tenemos tú y yo que pedir al Señor un corazón sencillo, que entienda su mensaje, que acoja el mensaje de la cruz. Y ante pues tanta gente que no oye la palabra de Dios, no la escucha. Y a veces nosotros no es que no la escuchemos, pero a veces quizás nos falta más admiración, más contemplación de la palabra de Dios. O sea, es una maravilla saber que Dios nos habla. ¿Y cuántas veces pues podemos venir a misa todos los días, escuchar alguna reflexión diariamente y ya es como oír llover, no es como oír llover? Que uno al principio, los primeros días se asombra de que empieza a llover, pero luego ya te acostumbras y pasa la noche y puedes dormir pues con un buen aguacero encima y te acostumbras, no te admiras. Un corazón que se admire, un corazón sencillo, capaz de asombrarse ante la palabra de Dios y que sepa acoger el mensaje de Cristo. Eso se lo vamos a pedir al Señor, a la Virgen y a San José, que nos ayuden a tener un alma abierta a la palabra, que se admire ante el mensaje de un Dios que nos habla y que seamos capaces de guardar la palabra en el corazón y comunicarla a los demás. Que así sea.